A mí me gustaría dedicarle el título a todos los entrenadores, porque al final, claro, hoy yo estoy sentado acá y soy por un día o por dos, o vaya a saber cuándo, según ustedes, el dueño de la verdad, porque gané. Entonces, el que gana en esta profesión es el dueño de la verdad y el que pierde es un mentiroso. Entonces, yo le quiero dedicar a todos los entrenadores, porque no siempre ganamos. Y estamos muy solos cuando no ganamos. Y nadie se preocupa por lo que vos me preguntaste, que no tenemos tiempo para planificar, que no tenemos tiempo para decidir con tranquilidad en milésimas de segundo durante un partido. Y claro, el hecho de tener una semana y poder preparar y venir aquí a Córdoba con anticipación y poder trabajar, obviamente hace que el plan de juego salga mejor. Después puedo errar en el plan de juego, o no, pero seguramente va a estar mejor ejecutado. Entonces, me gustaría que tengamos calma, ¿no?, a la hora de opinar. Que no opinemos a través del resultado, porque según vos, y está bien, la planificación fue perfecta, porque ganamos. Pero si Lautaro le hubiese tirado arriba o Lorenzo le hubiese errado el mano a mano, la planificación no hubiese sido perfecta, y era la misma. Entonces, que tomemos conciencia y que no evaluemos procesos a través del resultado, que vayamos un poquito más allá, nada más. Se fastidió por la indicación de línea. Ahí lo tenemos a David Luiz. Al córner va. La mete de Rascaeta. La pelota para David Luiz. Le va a dar David Luiz. Tapó el arquero, señoras y señores. Alba Ramírez. Allí está Piscinano. Atención que le da. Ahí saque desde el arco. Cuando retrocede. Allí Fernández que va cambiando para García Basso. Atención, hace un rato se animó. Este es Sornosa, mano a mano, atención, va al centro, va sacando el balón. Fabricio, Faravelli. Arturo que marcaba, el rebote le queda a Caicedo. No la pudo pisar con Everton Ribeiro, gana Faravelli, le queda a Sornosa a colocar, desvío. ¡Oh! La pelota dio Fabricio, córner. Gabigol, Vidal. Devolviendo David Luiz. El árbitro dice que se tiró Gabriel Barbosa. Faravelli. Santos. Claro. Aquí se viene Gabigol con Pedro, señoras y señores, atención. A ver si lo espera de Rascaeta, va Pedro, va. Ya Rascaeta. La acompaña Pedro, también Gabigol, la puntea para él, parece adelantado, ahí está, tapando el arquero. Allí está buscando Pedro, mete Gabigol, se va. Ahí está Gabriel Barbosa. Señoras y señores, raro. 43-40, va al centro, va a las manos. ¡Oh! Se le escapa el arquero Ramírez, viene David Luiz. Y entonces La Torre. Y veremos es el comentarista. Porque se tiró directamente contra David Luiz. El caño se lo come. Varela, va Caicedo, va, coloca centro. La pelota le queda por aquí. Fernández. Va el córner, va, viene el centro, el desvío. Es el partido de ida, la final de la Conmebol Recopa. Se va a adelantar Sornosa. Atención, Sornosa. Santos que vuela. Mirá. Qué pleno empeine. Qué bien el arquero, evita el gol. Punto penal, hay varios, va al centro. Se lo pierde Carabajal. Esta habrá sido la mejor chance de Independiente. Bueno, el tiro libre hace un rato de Sornosa. Sin duda, qué limpio cabeció, qué bien la atacó, impulsándose desde atrás, llegando con la carrera justo ahí. Pensando los que vienen de frente, ¿no? Prepara dos variantes. Bueno, se va a adelantar Sornosa, 23 minutos. Atención que va el córner, va, viene el centro, Carabajal. Independiente, lo hizo Mateo Carvajal. 23 minutos, segundo tiempo. Atacar la pelota y la pelota llega a esa coordenada justa. Bueno, hay muchas posibilidades de ganar. Y otra vez perdió. Una cosa de córner, ¿no? De pelota parada, todo el mundo. Y qué rápido lo encierran. A ver ahora, anímese García Basso. Ahí está Arturo para atrás. García Basso que va. El arquero le erra. García Basso, gol. ¡Gol! ¿Y el árbitro? ¿Cobró mano? ¿Qué va a hacer el árbitro? Esto era gol. Pero cobró mano. Bueno, salvo que haya cobrado. Hoy fue una jornada, el día del arquero, tranquilamente.
Porque era una pelota a media altura para agarrar bien el árbitro. Va sacando la pelota. Esa es la libertad donde te deja siempre en 3/4 Flamengo. Le da Faravelli. Señoras y señores, ataca Ortiz, se viene Independiente buscando el segundo. Va Ortiz, va, lo dejan venir, pelota para hoy. Bueno. Ahí está buscando la pelota para Fernández. Fernández que va, atención contra Ayrton. El centro que vino, puede ser. Ay, ay, ay. Va el córner, va, atención. Viene el centro, sale el arquero, se le escapa la pelota y va Everton, tapó el arquero, ahora sí. Señoras y señores, se ha salvado Independiente. Atención que se viene. Quiere Ortiz con él. La patada que pegó. Y ahora David Luiz. Y ahora bolsillo de atrás. Roja directa. Afuera Ortiz. ¿Y David Luiz? Aguanta. Ahí está. Es roja para David Luiz. Para mí, ¿eh? Y el árbitro del partido, señoras y señores, marca el final. En esta ida con gol de este señor. De buen partido, ¿eh? Además del gol. Mateo Carvajal. Independiente del Valle le ganó a Flamengo por 1-0. Semana que viene se define en el Maracaná. Allí llega Everton Ribeiro. Buena maniobra, va para Arturo. Atención que va Ayrton. Ayrton Lucas, puede ser de lejos el desvío. Pedro. Adelantado, levanta en línea. Fíjense, el movimiento defensivo. Atacan al que tiene la pelota. Todos. Y los demás se plantan en la línea del área. Acomodando el centro. Caicedo de Arrascaeta. Gabigol pide penal. Ahí entran con todo. Y esto termina siendo ¿qué? Será tiro libre para Independiente del Valle. Offside. Sí, offside de Arrascaeta. Por eso allí está de Arrascaeta colocando el centro. La quiere Fabricio. David Luiz. Ahí está. Palo. Se lo pierde. Señoras y señores, Thiago Maia. Hubo la chance. Sacando esa pelota. Gabigol. La mete Ribeiro. Vuelve Pedro. Pero la pelota viene para Ayrton. ¡Oh! ¡Travesaño! Otra vez palo. Se ha salvado Independiente. Me quedé corto con los 5 minutos dieron. Epa. Vidal lo agarra primero. Amarilla para los dos. Este es para Gabigol. Atención. Va Varela. El arquero, señoras y señores. Salva Moisés Ramírez. Un jugadón, ¿eh? Niño va al córner, va. Viene el centro elevado para David Luiz. La baja de cabeza. Y esto es de Moisés Ramírez. Nada. Ni siquiera un impacto limpio en el último tercio de la cancha. ¿Qué habrá quedado? Ni rastros en este segundo tiempo de aquel Flamengo, con aroma bien brasileño. Señoras y señores, va el tiro libre de Arrascaeta. Viene el centro de David Luiz. Se come el primer gol de la noche. Y ahora Faravelli, que sigue corriendo, va. Faravelli en el camino, Mateusinho. Se adelanta Mercado, lindo enganche. Atención, el tiro de Hoyos. Atención, Caicedo lo persigue. Este es Gabigol. El pelotazo de Gabigol, está habilitado Everton. Centro adentro y está. ¡Gol de Arrascaeta! ¡Gol de Flamengo de Arrascaeta! Van a pedir Pellerano la posición de Everton. Señoras y señores, faltando segundos. Por ahora parece que la serie la iguala Flamengo. Atención, comienza la serie, va. Y Arrascaeta atajó el arquero. Faravelli. Miró el palo derecho de Santos, veremos. Atención. Faravelli va. Faravelli. ¡Gol! La orden del juez. Ahí va David Luiz, va. ¡Gol del Flamengo! Lo hizo David Luiz. 1-1. Así va. Se adelanta Hoyos, va. Gol de Independiente. Atención, se va a adelantar. Everton va. Gol de Flamengo. 2-2 con un penal más. Previtali va. Gol de Independiente. Lo hizo Previtali. 3-2 arriba. Así va el zurdo, va. Va Gerson. Gol de Flamengo. 3-3.
Ahí se adelanta, va Junque. Gol de Independiente. 4-3 arriba. Último penal para Flamengo. Allí va. Gaby, gol va. Gol de Flamengo. 4-4. Esa mirada provocadora al arquero de Gabigol. Cuando fuimos al quinto penal, que tenían que convertir ellos y convertir nosotros, ahí ya supe que íbamos a salir campeones. Que una de dos se iba a dar, o atajábamos o convertíamos. Ahí va Landázuri, va, Landázuri, va. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente del Valle, campeón de la Recopa. Señoras y señores, con la Paz de Montiel. Es un orgullo personal. Creo que lo veníamos buscando como grupo. Creo que nos faltaba, teníamos una revancha y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. Primero, el proyecto Independiente del Valle es espectacular. Es un club pequeño, que tiene muy pocos hinchas, pero que ha comenzado a tomar relevancia a partir de esas famosas Libertadores donde eliminó a Boca y a River, ¿se acuerdan, no? Pero es la construcción de un proyecto, de una idea, de una identidad, de una manera de vivir, de educar a los más jóvenes y demás. Y una idea también de sentir el fútbol, ¿no? Pero la verdad fue emocionante hacia el partido, sobre todo porque si lo empatan, faltando 40 segundos, le empatan en la serie, y vos decís, sáquenla que se termina en una acción anterior donde era córner y no le dieron, ¿no? Que pudo haber dilatado todo un poco más, pero bueno, después los penales dieron justicia. La alegría que me dio la victoria Independiente del Valle es gigantesca. Criticar hoy Independiente del Valle es ridículo, realmente. Independiente del Valle tiene 15 años de historia. No me alcanza el tiempo para enumerar la cantidad de jugadores que hemos vendido, que hemos formado. Los 150 chicos que están todos los días en el predio, desayunando, entrenando, estudiando. Tenemos un colegio de vanguardia donde le damos recursos a los chicos del Ecuador que no llegan a ser futbolistas algunos. Donamos la taquilla. Tenemos convenios de solidaridad. Las selecciones están representadas enteras por jugadores nuestros. Entonces yo lo que digo es, ojalá en mi país hubiese un proyecto como este. En vez de hablar de los extranjeros, hablemos de qué proyecto tiene Ecuador.